Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Ardengui. Hoy tengo para ustedes el texto de Lohar y Schwartz, capítulo 3 de las Islas a Tierra Firme. Es un capítulo viejo de 1992 del libro de estos autores, pero bueno, en este caso lo quería compartir con ustedes porque tiene vigencia en algunas cuestiones interesantes que han planteado estos autores. Para empezar a hablar de la conquista española, en América, bueno, sí tenemos que decir que los españoles llegan al Caribe, pero debemos preguntarnos digamos, cuáles fueron los antecedentes que han tenido los españoles a la llegada a América. Bueno, primero que nada tenemos la cuestión de la reconquista. España había sido ocupada durante muchos siglos por los árabes y los siglos previos a la llegada a América van a reocupar el espacio que entendían que estaban poblados por cristianos. Acá me acompaña un dibujo de cómo fue España modificándose a lo largo del tiempo, desde del año 1054 hasta 1450, o sea, previo a lo que va a ser la llegada a América. Eh, que esto le va a dar como un espíritu de victoria, además de confianza, ¿no? De que el cristianismo puede contra otras religiones, y algunos autores consideran que es parte de lo que va a fundamentar la conquista y la victoria, sobre todo de la conquista en América. El otro elemento que figuraba en la filmina anterior tiene que, como antecedente, tiene que ver con la cuestión de las factorías, que es el método con el cual los portugueses se habían expandido ya durante la segunda mitad del siglo XV en la costa de África. Las factorías eran algo así como puestos o almacenes comerciales en la costa del espacio donde les interesaba comerciar. En este caso va a ser en la costa de África y no va a incluir un dominio mayor del territorio, ¿sí? De a realizar algún tipo de intercambio de manera más o menos forzada. Va a ser la estrategia que van a tener los portugueses en la costa de África, la que van a tratar de establecer en Asia y sobre todo la que van a hacer en Brasil más adelante. El curso de los acontecimientos en el Caribe. Bueno, cuando los españoles llegan a América, donde bueno, llegan a las Bahamas, ¿sí? En 1492, buscando a las Indias, y luego van a llegar a lo que hoy es la isla de República Dominicana y Haití, que la llaman la Española, y fundan la ciudad de Santo Domingo. Hay que decir que los españoles siempre tuvieron un sentido urbanístico de la conquista, o sea, donde ellos iban, fundaban ciudades y separaban claramente el espacio urbano del rural. Los arahuacs, que eran la tribu que vivía en aquellas islas, no ofrecen resistencia, por lo menos no la resistencia que hubiese podido impedir a los españoles continuar con el curso de las exploraciones, y sobre todo los españoles van a encontrar oro en esta isla. El oro se encontraba prácticamente puro en el margen de los ríos, lo cual tampoco incluía mayores inversiones de tecnología y de capital para poder explotarlo, como va a pasar después con la plata. Y lo que van a hacer para la extracción de oro es repartirse indígenas para que trabajaran para ellos. Estos van a ser los primeros repartimientos, van a traer algunos conflictos, y finalmente la corona española lo que va a terminar haciendo es regulando un sistema de asignación de trabajo que va a ser la encomienda. Aunque esto lo va a hacer sí en las primeras décadas del siglo XVI. Pero la encomienda incluía repartir nativos a españoles con relativa importancia. Generalmente era el ayuntamiento local el que lo decidía esto, el rey lo tenía que nombrar, por supuesto, pero la encomienda era una asignación pública de mano de obra. O sea, yo supónganse que era el encomendero, me asignaban una X cantidad de indígenas, no eran de mi propiedad. Sí, yo les podía pedir que trabajaran para mí, que eso se solía hacer por medio de un intermediario que era el cacique o algún indígena de importancia que sí vivía en el espacio rural, que era el espacio de donde van a vivir los indígenas. Asimismo, la corona española va a crear algunas instituciones como el Consejo de Indias, que tenía que ver sobre todo con cuestiones
jurídicas o institucionales, el control político, ¿no? Pero estaba establecida en España. Lo mismo que la Casa de Contratación, que es una institución que regulaba el comercio entre España y América. La idea era que nadie se robara o que nadie se quedara con más cantidad de oro del que la corona podía controlar que sacaran. Por supuesto, el trabajo forzado de los indios va a traer a un declive demográfico muy importante. El contacto con los españoles, las enfermedades que portaban los españoles, hizo estragos en la población, con lo cual Santo Domingo, si bien va a seguir siendo la capital española durante esta fase caribeña, va a ir perdiendo importancia en relación a otras islas que van a ir ocupando posteriormente y sobre todo cuando llegan a tierra firme. Bueno, justamente en esta filmina hacía referencia al carácter urbano que va a tener la conquista y sobre todo cómo en Santo Domingo van a establecer los españoles de manera muy temprana todo lo que uno puede comprender como instituciones europeas, como una catedral gótica, una audiencia, una universidad. Esta es una característica española también, establecer universidades en el territorio conquistado, a diferencia de Portugal, que los portugueses no establecieron universidades en Brasil. La élite brasileña hasta el siglo XIX tenía que ir a estudiar a Coimbra, tenía que ir hasta Portugal, al contrario de lo que hace España en los territorios que había ocupado. Bueno, acá tienen un gráfico de cómo sería una ciudad española. Generalmente era una plaza en el centro, las manzanas cuadradas, donde en los alrededores vivía la gente más importante. Generalmente estaba la iglesia o catedral, digamos, frente a la plaza, la casa del gobernador y el ayuntamiento. Bueno, la encomienda y los naborías. Bueno, un poco de la encomienda algo les había comentado, de que es una concesión pública de mano de obra que se le da a un encomendero, no incluía la posesión. Pero junto a los encomenderos generalmente van a vivir los naborías, que eran sirvientes o criados del encomendero, es decir, personas que eran jurídicamente libres, pero que vivían en cargo de dependencia a un español de relativa importancia. Se dice cuando se produce la conquista de los grandes imperios, por ejemplo, cuando Hernán Cortés llega a la capital del imperio azteca, lo va a hacer acompañado de un puñado de españoles y de un gran conjunto de naborías, que eran los indígenas sirvientes de estos españoles. Bueno, acá tienen un gráfico también de la encomienda y cómo el español era acompañado por nativos. Mecanismo de interacción hispano-india. La esclavitud india, acá hay una imagen, los pueblos originarios eran esclavos o no. Este es un debate que ha causado mucha discusión en mis clases, porque uno tiene que entender que un esclavo, tiene una condición jurídica que es que desplaza a esa persona de su condición de ser humano para pasar a ser una pertenencia de un propietario. O sea, un esclavo tiene dueño, un esclavo se puede comprar y vender. Un esclavo no es considerado una persona, de hecho, para sus propietarios, ¿no? En cambio, la encomienda, como va a ser otro tipo de trabajo forzado, como la mita, que más adelante veremos en otra clase, eran asignaciones de trabajo. O sea, no es que el encomendero era el dueño de los indios de encomienda. Él era el que poseía su fuerza de trabajo, que además era forzada, pero no era dueño de la persona. Esto hacía que los indígenas no fueron esclavizados, salvo que se rebelaran contra el español, que se rebelaran en contra de la fe de los españoles, y ahí sí podían ser esclavizados en guerra justa. La encomienda va a ser una cruzada religiosa, o sea, el argumento de la encomienda era evangelizar a los pueblos originarios. Y el nativo debía trabajar para el encomendero en una suerte de pago por el servicio religioso que el español le brindaba al indígena y que iba a permitir salvar su alma. Sin duda, los metales preciosos es una de las cuestiones que más van a mover a los españoles. No es lo primero que van a buscar. Los españoles, cuando llegan a América, buscaban mano de obra, algunos energizantes de la época como azúcar, por ejemplo, especias. Por supuesto, el oro era algo muy valioso y cuando lo encuentran, el papel del oro es clave
con lo cual se va a regular de la siguiente forma. Las riquezas que estaban en subsuelo eran de dominio público, pero se necesitaba permiso de las autoridades locales para poder explotarlas. Obtenido ese permiso, un español podía explotar un yacimiento, ya sea de oro, más adelante lo será de plata, y va a tener que pagar un 20% o el llamado quinto real, que era el impuesto a la corona por darle ese permiso. Esto también hay que hacer una mención, que es que la conquista española se da en el contexto de una sociedad feudal, y como vivíamos en un feudalismo tardío, pero un feudalismo al fin, había que pedirle permiso al rey para poder ir a América, para poder comerciar, para poder hacer los negocios. Acá tienen algunas imágenes que comparto con ustedes de el oro que se sacaba del Caribe y cómo era depositado por los indígenas que trabajaban en encomienda. Bueno, elemento de la tradición marítima. ¿Quiénes fueron los primeros navegantes? Bueno, genoveses y venecianos que vivían en Sevilla. Sevilla era la capital comercial por excelencia. Más tarde se van a incluir castellanos y andaluces y se van a dedicar a lo que va a ser la exportación de oro. Prácticamente van a exportar todo lo que América necesitaba, excepto el vino y el aceite, que se empieza a fabricar en América por una cuestión religiosa, porque son los elementos que se usaban en las ceremonias religiosas. Pero para 1540 el oro empieza a agotarse y se empiezan a explorar otras islas en búsqueda de oro, y sobre todo se empieza a explotar lo que es la industria del azúcar, que esto va a ser muy importante porque va a incluir construir ingenios, tener un cierto capital fijo, mano de obra que ya tenía que ser cada vez más especializada. Acá también va a venir más adelante lo que es la importación de esclavos. Acá tienen lo que es una plantación, una zafra, una plantación de cañas de azúcar, y el molino en donde se procesaba ese azúcar. El azúcar era importantísima al punto que cotizaba en la bolsa de Londres, como hoy pueden ser otros elementos, ¿no? Mecanismo de la expansión. Bueno, vamos finalizando un poco porque también nos vamos a quedar con poco tiempo, pero el mecanismo de expansión tuvo que ver con el sistema de relevos, que significaba que un español ocupaba una isla y si quería trasladarse a otra, tenía, bueno, por supuesto pedirle permiso al rey, que estaba en España, pero tenía que buscar el apoyo del gobernador local. En general eran 2 o 3 magnates que hacían la inversión inicial en la búsqueda de esclavos, oros y otros productos como perlas, y o sea que había gente que la financiaba, no era la corona española la que directamente hacía la conquista. La conquista tuvo como este aire medio público y medio privado, porque había empresarios que invertían en lo que eran las embarcaciones, los marineros, y bueno, y tenía que haber alguien que haga el papel de jefe, que era el conquistador, que tenía que tener un gran poder de no solo de retórica, sino de convocatoria, de liderazgo. Por eso nos preguntamos, ¿la conquista fue una empresa pública o privada? Porque no es que la corona la hace directamente. La van a hacer empresarios, la van a hacer particulares con el permiso de la corona. Acá tenemos cómo era el sistema de relevo desde la isla de la Española, traslado hasta lo que es Cuba, Jamaica, y sobre todo la línea de Cortés que va a llegar desde la península de Yucatán, la ciudad de Veracruz, que no figura en ese mapa porque no existía en ese momento, y de allí se va a internar hacia lo que es el interior del imperio azteca. La conquista va a tener 2 trayectorias, que son 2 trayectorias que van a partir de manera separada, son 2 arcos, ¿no? Uno va de lo que es la isla de la Española hacia México, que era la filmina anterior, que es esta que se ve acá, y el otro arco va a ser el que va a ir de Panamá hacia Perú por el Pacífico, y de Perú va a haber un lazo que va a ir hacia el norte y otro que va a ir hacia el sur, lo que es Chile, el noroeste argentino y eso. Para 1540 las zonas sedentarias de América habían sido ya ocupadas plenamente. Acá tienen un último mapa donde se puede ver cómo los españoles crean el virreinato de Nueva España, que va a ocupar todo lo que es el actual México, sur de Estados Unidos, América Central y por supuesto las islas del Caribe. Y en el sur, al sur de lo que es de Panamá hacia el sur, todo lo que va a ser el virreinato del Perú, donde se establece un virrey que era una autoridad que estaba por abajo del rey. Pero que era un funcionario que duraba 3 años en el cargo y que va a tener la función de gobernar por ese tiempo estas áreas. Bueno, espero que el video les haya sido de utilidad, que les haya servido para poder desglosar la bibliografía. Nos vemos muy pronto con otra presentación de la materia.